Muy buenas, estamos en la Revolución Industrial. La película recomendada es Tiempos Modernos, una película de blanco y negro de Charles Chaplin del año 1936. Foreman. Trouble on bench 5. Check on the nut tightener. Nuts coming through loose on bench 5. Attention, foreman. El primer punto que vamos a tratar en este tema son los factores de la Revolución Industrial. Es decir, por qué se produce la Revolución Industrial y por qué surge en Gran Bretaña en concreto, que es el punto original de la industrialización. Este punto se subdivide en dos subpuntos, que son la revolución demográfica por un lado y la revolución agrícola por otro. Empecemos con la revolución demográfica, es decir, el incremento de la población en Europa. La revolución demográfica, por lo tanto, significa que en Europa durante todo el siglo XVIII aumentó exponencialmente la población. Como podéis ver en la tabla esta de la derecha, en algunos países durante todo el siglo XVIII, es decir, entre 1700 y 1800, la población se llega a duplicar. Llama la atención casos como Gran Bretaña, prácticamente el doble de población en un siglo, o también Rusia, o incluso también países como Alemania. Es decir, son países en los que la población en tan solo 100 años se duplica, cuando había tardado tantos años en llegar a esta cifra. ¿Esto por qué es debido? Esto se debe sobre todo a que la natalidad se mantiene alta, es decir, siguen naciendo muchos hijos por mujer, hablamos de una media de 8 o 10 hijos, porque entre otras cosas culturalmente tener muchos hijos está bien visto, ya que así aseguramos la descendencia, utilizamos a los hijos como mano de obra y también no olvidemos que no existen los métodos anticonceptivos. Por otro lado, al mismo tiempo disminuye la mortalidad debido a la disminución de las grandes epidemias. Por ejemplo, desaparecen las epidemias de peste, aunque llegan otras enfermedades, pero no son tan masivamente mortíferas. También mejora la alimentación, las condiciones higiénicas y empiezan a aparecer las medicinas. Por lo tanto, si mantenemos una natalidad alta y la mortalidad disminuye bruscamente, tenemos lo que llamamos explosión demográfica, que es que la población se duplica, es decir, como hemos visto, se multiplica en muy poquitos años en Europa. En cuanto a revolución agrícola, por supuesto, si aumenta la población tan rápidamente, necesitamos una mayor producción de alimentos, es decir, la población está demandando mayor cantidad de alimentos y como la base de la economía es la agricultura, pues entonces tenemos que mejorar el rendimiento agrícola. En Inglaterra es donde se van a producir los primeros cambios más relevantes. Los campesinos ingleses, además de ser bastante ahorrativos, emprendedores, van a saber aumentar la productividad de sus tierras. En primer lugar, se privatizaron los campos y se cerraron. En esta fotografía podemos ver que los campos están cercados, es decir, tienen una cerca de piedra, una valla, que los divide, ¿no? Es decir, divide los campos de un propietario y de otro. Eso anteriormente no existía, por lo tanto, el ganado podía cruzar libremente o un ejército por encima del campo y te podía fastidiar la cosecha. Entonces, el cerramiento de los campos aumentó la productividad y va a hacer que las cosechas sean mucho mejores. También comienza una mejora en las técnicas agrícolas, como el uso de nuevos arados mucho más efectivos, como estos arados con ruedas que tenían una rejilla en la parte trasera. También el uso de nuevos fertilizantes y el paso de la rotación trienal a la rotación cuatrienal. La rotación trienal partía una parcela en 3 partes que se iban rotando cada año, dejando siempre una de las partes en barbecho, es decir, la tierra se deja reposar y se deja descansar, creciendo la hierba y situando allí el ganado para que con sus excrementos fertilizara la tierra. Sin embargo,
se pasa a la rotación cuatrienal, en la que se divide la parcela en 4 partes y solamente una se deja en barbecho, de tal manera que siempre hay como una sola parte, una cuarta parte descansando y no una tercera parte. Por lo tanto, el rendimiento es también superior. Esto se llamó el sistema Norfolk. Viendo ya las causas de la revolución industrial, vamos a pasar al punto 2, que son los pilares de la revolución industrial británica. Tenemos que distinguir dos revoluciones industriales. De esto deberíais tomar nota porque no están los apuntes. La primera revolución industrial, la llamada Revolución Industrial Británica, surge en Gran Bretaña y se queda allí. Esta revolución va más o menos entre 1770 y 1870. La segunda revolución industrial, que ya la veremos más adelante, es cuando ya la industria sale de Gran Bretaña y se expande por el resto del mundo. Ocurrió entre 1870 y 1914, el inicio de la Primera Guerra Mundial. En cuanto a la Revolución Británica, la primera revolución industrial, tenemos que tener en cuenta primero el paso del sistema doméstico al sistema fabril. El sistema fabril, es decir, de las fábricas. Bien, el origen de la industria está en un grupo de emprendedores burgueses que fabricaban productos y para ello repartían las materias primas en las casas, por las casas de obreros, ¿no? Artesanos, y ellos en casa la transformaban, es decir, cada uno tenía su herramienta, su material para transformar esas materias primas en productos elaborados. Por ejemplo, un zapatero pues llevaba el cuero y todas las herramientas y todos los materiales necesarios a cada una de las casas de los artesanos para que en casa lo transformara en un zapato. Pasado un tiempo, este empresario, este burgués, pasaba de nuevo por las casas para recoger ya el zapato hecho. Este sistema, que para los trabajadores era bastante cómodo, no era tanto para el propietario de la empresa. Entonces decidió que por qué no íbamos a concentrar a todos esos trabajadores en un mismo punto, que se va a llamar la fábrica. Entonces vamos a pasar de un sistema de fabricación doméstica a un sistema de fabricación fabril en la factoría o la fábrica. Así es como surgen las primeras fábricas en Gran Bretaña. Todo esto fue mejorado todavía más con la invención en el año 1769 de la máquina de vapor. Fue un invento de un ingeniero de Escocia llamado James Watt en el año 1769. La máquina de vapor transformaba el agua en vapor de agua y este vapor de agua movía los engranajes necesarios para poner en funcionamiento una máquina. De esta forma ya no necesitábamos fuentes de energía naturales como el agua de los ríos, el viento o algún animal tirando de un mecanismo para poder mover una máquina. Es decir, ya podíamos abandonar todas esas fuerzas naturales que son más lentas y más difíciles de conseguir por una máquina que te hacía el trabajo. Entonces, con esta máquina de vapor, en esta máquina de vapor van a pivotar los dos principales sectores de la Revolución Industrial Británica. En primer lugar, el sector textil algodonero empieza a tener mucho auge, mucha importancia en Gran Bretaña, sobre todo desde que cambió la moda y se pasó de la vestimenta de lana a la vestimenta de algodón. El algodón, que es un tejido vegetal, no es animal como la lana, es más limpio y más fácil de trabajar. El algodón tiene un doble proceso de trabajo para transformarlo en un tejido, que es el primero el hilado y posteriormente el tejido. Como bien sabéis, el algodón es una planta, entonces hay que convertirla en hilos y luego tejerlas para hacer un paño, una tela o una vestimenta o lo que sea. Entonces, para cada uno de los dos procesos, el hilado y el tejido, existen una serie de máquinas que se van inventando, como veis en este esquema, que van aumentando la productividad. Cabe destacar que cuando se inventa una máquina nueva, realiza el trabajo de varios trabajadores. Entonces, hay que tener en cuenta que estas nuevas máquinas ponen en el paro a un montón de gente.
Sin embargo, estáis viendo cómo máquinas como la lanzadera volante, que son estas son las de tejido y estas son las de hilado, o la spinning jenny o el telar mecánico, aumentaron la productividad de tejidos de algodón en muy poquitos años de forma exponencial, es decir, aumentaron muchísimo.